Ahora sí, terminando la grabación. Aquí pues ya vamos a dar como inicio a la última parte del curso. Es más que programación orientada a objetos, podríamos llamarla como una introducción a programación orientada a objetos, ¿sí? Vamos a ver algunas nociones pues, muy sencillas, algo bastante básico, no vamos a poco profundizar tanto, pues por lo uno, por razones de tiempo, y lo otro también por el nivel del curso, no da para ver completa todo un paradigma orientado hacia la programación orientada a objetos. ¿Listo? Vamos a empezar, por supuesto, con unos conceptos básicos. Estos conceptos básicos los vamos a mirar primero desde una óptica general y luego los vamos a ir asociando a trabajos o a tareas que vamos a estar haciendo constantemente cuando estemos programando. ¿Listo? Entonces, dentro de esos conceptos básicos, podemos hablar de 6 conceptos fundamentales en la programación orientada a objetos. Entonces tenemos clase y objeto, que son lo que, digamos, el centro de este tipo de programación o de esta estrategia para programar. Tenemos los conceptos de abstracción, encapsulación o encapsulamiento, donde también lo podemos mirar así, no sé cuál de los dos sea la forma correcta, y herencia y polimorfismo. ¿Listo? Entonces, vamos, antes de seguir revisando, vamos a mirar a qué idea tenemos de cada uno de esos. Pero veo que por acá Johan levantó la mano. Profe, una pregunta, ¿de este tema será el proyecto final? Sí, sí, de esto es aquí lo que vamos a trabajar es el proyecto. No sé si llamarlo proyecto, porque vamos a hacer más bien algo pequeño. Y todavía no lo he terminado de diseñar, pero la idea es que lo vayamos construyendo poco a poco. Pues lo uno tampoco sería bueno empezarlo a mirar ahorita con el parcial la otra semana. Entonces, de pronto el martes ya les comento un poquito más al respecto y después del parcial sí trabajamos fuertemente la semanita que queda ya como exámenes finales para mirar el trabajo final. No lo llamamos ya proyecto, sino trabajo final. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, les decía que pues estos son como los conceptos básicos y conceptos que vamos a estar utilizando o que se están utilizando constantemente dentro de la programación orientada a objetos. Pero pues hay algunos que nosotros de pronto conocemos o algunos que de pronto no tenemos ni idea de qué puedan significar. Entonces, empecemos primero hablando de clase. ¿Qué se nos ocurre cuando pensamos en el concepto de clase o en la palabra clase? Un tipo ¿Algo, una de, determinada población, por decirlo así? o sí, algo determinado, ¿no? O sea, así como nosotros hacíamos, por Población. ejemplo, con el template, una clase de algo, no sé, algo, sí. Entonces, el template es una plantilla, No, puede bueno, ser. no, o sea, me refiero a esta una clase, algo en específico. Sí, algo Ok. destinado a algo, Algo un grupo, específico, un Un grupo. grupo. sí, un grupo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de clase? Yo creo que este no es tan no es tan difícil. El tipo, ¿no? Un grupo, un tipo, ¿sí? Más. Bueno, sí, yo creo que con esas tres podemos describirlo bastante bien. Podemos hablar de una población o de un grupo, o de un tipo, pero ¿qué condición debe tener esa población, ese grupo o ese tipo? O ¿A qué hace referencia esa población o ese grupo o ese tipo? Tienen características comunes. Sí, entonces,
características comunes. Pues son un conjunto de objetos similares. Objetos similares. Entonces, bueno, ¿qué sería un objeto? Demasiado simple para definir un objeto. Pues en mi opinión, objeto para mí es, o sea, algo existente como tal, no sé. Pues yo podría dar un ejemplo, por ejemplo, digamos, un plátano y la clase sería si está maduro o está verde, por decirlo Sí. así. O por ejemplo, la clase puede ser fruta, verdura, no sé, sí. Entonces, ejemplo de objeto puede ser un plátano. Y ejemplo de clase, entonces por un lado me dicen que si está verde o si está maduro. O el pan, puede ser un pan integral o un pan O normal. también me dijeron fruta, ¿cierto? Fruta, verdura. Bien. Eh, Cuando hablamos de clase, yo creo que pues, de pronto hacemos más referencia a esto que me dijo, creo que fue Jean Paul, no estoy seguro. Eh, Algo así, algo general, fruta, verdura y el ejemplo de objeto, el plátano. Lo que dice Johan, vamos a cambiar el color, vamos aquí este verde, de verde o maduro, o el otro ejemplo que me daba era el pan, entonces un objeto puede ser también el pan, y me dijo que el pan podía ser de pronto un pan integral, pan de dulce, no sé, cualquier cosa de esas. Sí, estas cosas o estos conceptos que tenemos acá hacen más referencia a propiedades de ese pan, propiedades, características o atributos. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero bien, vamos, digamos, bien por ese lado. Ahora, abstracción. ¿Qué les dice la palabra abstracción? No sé, algo que, por ejemplo, provoca, no sé, escepticismo, no sé, algo que no se interpreta directamente. Yo creería que ahí sí van lo de integral y dulce. Serían como las características del objeto Ok, no sé. específicas. Sí, más bien por ese lado. Abstracción realmente, como tal, pues es un proceso. Sí, es un proceso. Y lo que hacemos con una abstracción es eh, extraer ideas o concluir o, digamos, mm, Como desmenuzar cada cosa. observar, desmenuzar exactamente. Entonces, dentro de eso está lo que de pronto dice Joan, identificar características. Vamos a ponerle de una vez como lo llamamos aquí en clases y objetos, atributos. ¿Sí? Entonces, dentro de esa abstracción nosotros identificamos algunos atributos, algunas características, algunos conceptos de los objetos o de las personas, de los seres, pero esto lo hacemos de manera como mental, ¿sí? Entonces, nosotros vemos un plátano o una manzana o una pera y ya identificamos que son frutas, ¿sí? Porque cumplen una serie de características, una serie de atributos que forman parte de eh, esa clase que hemos denominado frutas. Bien. ¿Qué será encapsulación entonces?
Encapsulación no sería, por ejemplo, no sé, meter todos en un espacio donde no sé qué en las clases solamente ellos, o no sé. O sea, aislarlas, así, no sé. Ok, y por un lado es cierto, encapsular vendría siendo como encerrar, como aislar, pero bueno, digamos, nosotros tenemos una cápsula, no sé, vamos al médico, nos receta un medicamento y vienen cápsulas y nosotros no vemos absolutamente nada de eso, ¿cierto? Todo eso es privado para nosotros. Nosotros compramos de pronto un computador, un celular y por acá, entonces un dispositivo electrónico en general. Y hay cosas que podemos manipular, entonces de pronto si estamos en un computador podemos utilizar el teclado, podemos utilizar el mouse, podemos ver la pantalla, pero hay cosas que están internas dentro de, pues no es exactamente una cápsula, pero sí digamos es una carcasa que encierra partes como el disco duro, como la memoria, como el procesador, que son cosas que no podemos nosotros en teoría manipular. ¿Sí? Entonces esas cosas que nosotros no vamos a poder manipular y que están reservadas o que son privadas, eh, pues son las que nosotros vamos a conocer como lo que está encapsulado. Bien, herencia. Como el legado de algo, ¿no? Lo que deja. ¿De dónde proviene? Supongo. Sí, entonces hablamos de un legado, de entonces el origen, digamos origen, de cierta manera. Pero entonces, una herencia es algo en concreto que tenía cierta persona o cierto, bueno, sí, hablemos aquí de personas, que una persona le pasa o le transmite a otra persona. Entonces puede ser algo económico, puede ser un bien, puede ser una característica física, puede ser una característica de su forma de ser. Sí, esos son como estilos o, o formas en las que nosotros podemos ver el concepto de herencia. Yo creo que esto es bastante común. Pero de pronto polimorfismo, ¿qué nos viene a decir? Eso no es de que es variado, no sé. Polimorfismo no es que es variado, algo. Una transformación. Bien, polimorfismo, tenemos el prefijo poli y este sufijo. Sabemos que poli pues nos indica varios o muchos, vamos, varios, y el morfo viene de, o nos indica la forma. Entonces, varias formas. Son varias formas, sí, podemos llamarlo varias formas o varias formas de hacer algo. Vamos a aterrizarlo un poquito más hacia ese lado. Entonces, digamos, todas las personas tenemos la posibilidad de, no sé, de comer, de hacer algunas actividades. Y bueno, digamos, no todas las personas, pero la mayoría tienen la posibilidad de caminar, de leer, sí, pero no todas lo hacen de la misma forma. Entonces, a esa idea de que no todos hacemos lo mismo de la misma manera, es como le llamamos, o es a lo que le llamamos polimorfismo. Bien, entonces con esas ideas previas, vamos a pasar ahora, ahora sí, a definir esas palabras o esos conceptos, ya con un poco más de, digamos,
de contexto dentro de la programación y en particular de la programación orientada a objetos. Entonces habíamos dicho que clase era un grupo, y habíamos hablado de que era un grupo, habíamos hablado de que era un tipo, y bueno, aquí la definición habla de una abstracción. Bueno, una abstracción que hacemos de nuestra experiencia sensible. Esta definición realmente no nos dice mucho con respecto a lo que es una clase. Entonces, sí, es cierto. Nosotros, el resultado de un proceso de abstracción puede ser una clase. Es decir, nosotros vemos varios objetos y tratamos de agruparlos por características similares. Pero justamente esa idea es la que lo que nos viene a definir mejor lo que es una clase. Son agrupaciones o es una agrupación que nosotros tendemos a hacer entre diferentes elementos, entre diferentes seres, entre cosas, y aquí ya empieza a aparecer el concepto de objetos que tienen características similares. Entonces hablábamos de pronto de las frutas, ¿sí? Dentro de las frutas pues hay varios tipos de frutas. Hablamos de pronto de animales, entonces hay varios animales. Dentro de las personas quizá eh, podríamos distinguir hombres y mujeres, ¿sí? Además, cada individuo por separado, pero tenemos unas características similares que nos permitirían agruparnos dentro de una clase. Esas características similares, a partir de un proceso de abstracción, es que somos nosotros los que vamos a ir agrupándolos en una clase. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del perro, porque nosotros vemos perros y los perros no son todos iguales, ¿sí? Vemos perros de una raza, vemos perros de diferente color, vemos perros más grandes, más pequeños, pero todos sabemos que es un perro, ¿sí? Y podríamos agrupar un perro por características que podemos mencionar, que tiene 4 patas, que tiene pelo, que tiene, no sé, cola, etc. Un objeto ya viene a ser un conjunto de lo que mencionaban hace un momento, características, pero que realmente vamos a llamar atributos acá. Y algo que no mencionamos hace un momento, los métodos. Ahorita vamos a mirar qué son métodos. Entonces, atributos son justamente esas características. Entonces, continuando con el ejemplo del perro, un perro puede tener diferente raza, puede tener, por ejemplo, diferente color, ¿sí? Y eso no quita que sean perros, ¿sí? Entonces, dentro de la clase que tenemos es una clase de perro, pero cada perro tiene su propia raza y tiene su propio color. Son características diferentes que me ayudan a distinguir a un perro del otro dentro de un grupo. Por otro lado, tenemos también las acciones o los métodos. Esto que está aquí. Vamos a empezar a verlo como métodos, pero realmente son acciones y en la práctica, en la programación, se van a volver para nosotros funciones. Funciones que van a poder hacer estos objetos. Entonces, si nosotros tenemos un perro de la clase perro que tiene determinada raza y que esa raza pues es de tal color, podemos hablar de que un perro puede comer y que un perro puede dormir. Esos serían los métodos del objeto, digamos, perro 1, que es de la clase general perro. Continuamos por acá. Habíamos hablado de abstracción, que era un procedimiento mental o un proceso mental. Vamos extrayendo características esenciales de cualquier cosa y vamos ignorando lo superficial. Entonces vamos de lo general. Aquí en abstracción vamos a mirar siempre lo general. Entonces de pronto, siguiendo con el ejemplo de los perros, no nos fijamos si el perro de pronto tiene 10 años y el otro tiene 5 años, no, para agruparlo dentro de la clase perro, miramos que efectivamente sean perros, incluso no miramos la raza, incluso no miramos la edad, sino que cumple ciertas características y la podemos agrupar dentro de la clase perro. Si pensamos
no sé, en un vaso también podemos hablar que hay diferentes tipos de vasos. Hay vasos de vidrio, hay vasos de cristal, hay vasos de plástico, hay vasos metálicos, hay de diferentes formas, pero nosotros tenemos la capacidad mental de identificar los diferentes tipos y agruparlos mediante este proceso de abstracción dentro de una clase, dentro de un grupo. Encapsulación, entonces sí, es privar de algunos detalles a un objeto. Entonces, tenemos un objeto o tenemos una clase y hay algunas cosas que no podemos manipular. Eso es lo que vamos a tener encapsulado. No vamos a saber qué hay ahí o no vamos a poder manipular eso que hay ahí directamente y por eso hablamos de algo privado. ¿Listo? Ya vamos a ir entendiendo un poco por qué esas palabras de privado. Herencia, pues aquí ya hablamos de las clases. Entonces, por ejemplo, un mamífero es una clase y yo puedo decir que un mamífero tiene determinada edad, por ejemplo, y que a ese mamífero lo puedo poner a cazar, lo puedo poner a comer o lo puedo poner a dormir. En particular, puedo hacer que una clase sea hija de esa otra clase, mamífero. Entonces aquí aparece otra vez el perro. Y el perro hereda atributos y métodos, hereda características y hereda acciones. Entonces, así como un mamífero tiene una edad, el perro también tiene una edad. Así como el mamífero puede cazar, puede comer, puede dormir, el perro puede hacer lo mismo. Pero adicionalmente, esta clase tiene otros atributos y otros métodos. Entonces, yo le puedo agregar, por ejemplo, que el perro, además, yo le puedo decir qué raza es. Y además al perro, después de su proceso de domesticación, pues ya sabemos que les puede gustar jugar. ¿Sí? Entonces también tiene la capacidad de jugar, que de pronto no la tiene un mamífero en general. Entonces justamente herencia es eso, esa transmisión, en el caso ya de clases y objetos, de atributos y métodos que recordemos son características y acciones de una clase a la otra. Y la última que nos queda aquí es polimorfismo. Y bueno, esto ya les había mencionado un poco, que es la manera o la capacidad de responder de formas distintas ante una misma instrucción, ante un mismo mensaje y en clases y objetos frente a un mismo método. Entonces, diferentes mamíferos como una vaca, un perro y una persona tienen la capacidad de responder diferente al mismo método, comer. Es una vaca, come pasto y es un rumiante. Un perro come, generalmente, digamos, si es un perro doméstico, come en su plato, come en el suelo, y una persona normalmente utiliza sus manos, se sienta en un comedor, utiliza cubiertos y come de una manera distinta a como lo hace una vaca, un perro o una persona. Sin embargo, todas estas acciones o todos estos métodos hacen referencia a lo mismo. Para todos es la misma acción, para todos es comer. De ahí, entonces, el concepto de polimorfismo. Las diferentes formas que puede tomar una misma acción, un mismo método, para diferentes clases o para diferentes objetos. ¿Listo? Bueno, en general sería para diferentes clases. Ok. Esto se me pierde. Bien. Profe, ¿Sí? perdón, es que de todo, entender todos los conceptos, pero bueno, pero quedé dudando en el concepto de abstracción un poco, porque no escucho muy bien, entonces, o sea, Sí. usted en la abstracción usted decía que se toman los datos más generales, es lo que le escuché, no sé si, Sí. Entonces nosotros buscamos generalizar. En vez de centrarnos en detalles muy puntuales, lo que buscamos es generalizar.
para ver dentro de, o sea, qué podemos tomar como identidad de una clase, ¿sí? Entonces buscamos agruparlo de manera general, apelando a ciertas características similares que puedan tener. Entonces, ese proceso podemos llamarlo abstracción, que es como se suele encontrar en la literatura, pero de cierta manera es una identificación que nosotros hacemos para poder describir una clase, ¿sí? Entonces, no sé, ¿qué características debe tener un perro para ser considerado un perro, por ejemplo? Entonces, de ahí es que nosotros vamos a ir como haciendo esa abstracción. ¿Listo? Esto, pues es, ¿sí? Aunque bueno, voy a esperar un ejemplo, porque o sea, aún me queda, pero no, me queda claro el concepto que usted acaba de decir, pero no me queda claro en una forma, así como los ejemplos que se ha hecho en las otras plantillas. Ahí. Listo, listo. Aquí vamos a ir despacio porque de todas maneras son conceptos completamente nuevos, así sean palabras pues que de cierta forma conocemos. Con el tema de la abstracción, pues es algo que no es tangible. Entonces, eh, podemos hacer un paralelo a cuando nosotros empezamos a diseñar un programa y nos imaginamos qué variables vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, hacemos una abstracción, hacemos un proceso de identificación, un proceso mental, donde decimos, bueno, si voy a hacer esto, probablemente necesite estas variables de tipo entero, de tipo char, de tipo doble, y las voy a utilizar de esta y esta forma antes de empezar a escribir mi código, antes de empezar a diseñar mi problema. Entonces, aquí la abstracción va a ser algo similar. Bueno, yo voy a identificar este problema, para ello voy a necesitar esta clase, y esta clase pues la voy a necesitar describir a partir de estos atributos, de estas características y de estas acciones. Y como resultado de esa abstracción vamos a tener algo así. La clase mamífero y el atributo va a ser la edad, los métodos son estos tres. La clase perro tiene 2 atributos y tiene 4 métodos, ¿sí? Entonces la idea es llegar a algo así. Pero es un proceso que en la medida en la que nosotros vamos practicando, se va haciendo mucho más transparente y menos tangible. Bien, nos quedan algunos minutos, entonces vamos a continuar con clases y objetos en C++, porque no tiene sentido como verlo así como muy en el aire y no ver por lo menos qué hay en C++. Entonces, en C++ creamos primero una clase, ¿sí? A través de esta palabra clave, clase. ¿Sí? Entonces, no hay, eh, no hay mucha diferencia con lo que hemos venido haciendo con struct, por ejemplo, con templates, con las diferentes funciones que tienen un tipo, ¿sí? Entonces vamos a necesitar esta palabra clave de class para declarar una clase y vamos a tener que identificarla, vamos a tener que darle un nombre. Entonces, como buena práctica se recomienda que el nombre de esa clase sea una palabra en singular y que inicie con una letra mayúscula. Por ejemplo, aquí yo tengo mamífero y tengo perro, tengo vaca, tengo perro y tengo persona. ¿Sí? No, todas, bueno, aquí pues están todas en mayúscula, pero la idea es que inicien con una letra mayúscula y que sean en singular. Aquí empiezan a aparecer algunos de los conceptos de los que hablamos hace un momento. Entonces, los atributos o características van encapsulados, es decir, van encerrados dentro de la palabra clave private. De ahí la relación que traté de establecer entre encapsulamiento y privado. Los atributos van a ser privados y los métodos van a ser públicos. Ok, ¿qué quiere decir que sean privados y que sean públicos? Entonces, el hecho de que sean privados los atributos quiere decir que yo no los voy a poder manipular directamente desde la función principal. Voy a tener que acceder a los métodos, que son funciones, para poder manipular esos atributos de forma indirecta.
¿Listo? Entonces, no es como en estructura, que nosotros directamente escribíamos el nombre de la estructura, punto y el campo, y ya podíamos hacer la manipulación correspondiente. Aquí hay una serie de procedimientos antes de que yo pueda manipular un valor. Acá tenemos, entonces, cómo crearíamos una clase en el código en C++. Pues aquí tenemos la clase persona. De hecho, vamos a irlo haciendo hasta donde lleguemos. Y fíjense que la clase persona está identificada con la palabra clave class, el nombre de la clase que es persona, nuestros amigos los corchetes o las llaves, y tenemos dos apartados, uno private y otro public. Private son atributos y fíjense que son como variables, mientras public son los métodos y vienen a ser funciones. ¿Listo? Entonces, vamos a ir escribiendo eso por acá. Vamos a poner rápidamente la librería. String. Voy a poner de una vez esta otra librería que seguramente estemos utilizando. String using namespace std, función principal y el return. ¿Listo? Y aquí, después del namespace, vamos a definir o a crear la clase persona. Pues para crear una clase, vamos a tener la palabra clave, class, el nombre de la clase, persona, amigos corchetes, y dijimos que teníamos un apartado privado y un apartado aquí público. Entonces, lo que está en privado son las características. O atributos. Entonces, de una persona, vamos a hacerla sencilla, tiene una edad, que es de tipo entero, y tiene un nombre. Voy a utilizar una variable de tipo string, que es similar a las que hemos venido trabajando con tipo chan. ¿Listo? Para eso estoy incluyendo esta librería de acá. Nombre. Y en public vienen los métodos o acciones. Bien. ¿Qué incluimos acá? Aquí tenemos estos 4 de acá. Estos 2 de arriba, ahorita los describimos. Y estos 2 de acá son métodos que nosotros obtuvimos mediante la abstracción. Es decir, nosotros pensamos que una persona puede leer y que puede correr, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta por la forma en la que estamos indicando estas cosas, que las características y los atributos van a ser variables y los métodos van a ser funciones. ¿Listo? Bien. Entonces, estos métodos que nosotros vamos definiendo son actividades que seguramente, o tareas que seguramente un objeto de tipo persona puede hacer. Puede leer y puede correr de entrada, ¿sí? ¿Qué es ese string? Ese string es otro tipo de variable, es para no utilizar el tipo char y como un arreglo. Porque aquí empezamos a tener dificultades al pasar las variables de esta forma. Entonces es mucho más sencillo utilizar este string. Pero lo vamos a utilizar de la misma forma.
Profe, o sea, pero ese string, ¿cómo uno hace para llenar entonces esa variable? Si, por ejemplo, en el getLine se utiliza el tamaño de... Listo. Entonces, para eso podemos definirla directamente, digamos, nombre, como acá, hola, ¿sí? Hola mundo. O podemos utilizar una función que es muy parecida. No es same.getLine como lo hacíamos hace un rato, esta ya no, sino simplemente getLine. Dentro de ese getLine ponemos same y después nombre. ¿Sí? Esa sería como la forma en la que nosotros vamos a leer este tipo de variable. Y se hace de la misma manera entonces las otras cosas, o sea, que por Lo ejemplo... demás, lo demás es de la misma manera. Aquí pues por lo general no vamos a estar recorriéndola, pero sigue siendo un arreglo de todas maneras. Entonces, creo que con nombre punto length, ¿sí? Yo puedo obtener la longitud, entonces de ahí que pueda hacerle el recorrido de manera similar. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en la medida en la que vayamos utilizando estas variables. Ok. Estas dos cosas que están aquí son otros dos métodos que vamos a conocer como el constructor, el método constructor y el método destructor. Entonces ya se imaginarán qué hace cada uno de estos métodos o estas acciones. El método constructor me permitirá construir un objeto de tipo persona y normalmente permite también inicializarlo de una vez. Por eso este tiene aquí los argumentos de tipo entero y de tipo char, que son la edad y el nombre. Mientras que fíjense que acá la diferencia es esta tilde, o bueno, este icono que en inglés se llama tilde, que es este simbolito que es como un guión ondulado, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, el constructor tiene el mismo nombre de la clase, el destructor también, pero precedido por ese símbolo. El destructor no tiene ningún argumento y lo que va a permitir es eliminar este objeto una vez yo ya no lo necesite. Es probable que yo no lo declare, ¿sí? Y simplemente mi programa me lo va a definir automáticamente, pero al final de la ejecución de todo el programa. Entonces, si de pronto yo necesito eliminar un objeto en medio del programa, porque estoy utilizando mucha memoria o por cualquier otra razón, entonces es importante tener el método destructor. El método constructor sí lo vamos a tener por lo general para definir esas variables o esos objetos mejor. Eh, a nivel bueno, esos objetos relacionados con esta clase. Entonces, eso es lo que tenemos por acá. El método constructor, el método destructor, los otros métodos, entonces, que son los que están aquí. Y bueno, más adelante vamos a tener otras acciones como cómo crear un objeto y, bueno, varias cosas que vamos a estar mirando. Bueno, creo que el tiempo se nos acabó muy rápido. Al parecer, pues lo que hicimos fue como mostrar unas primeras nociones muy, muy, muy fundamentales antes de llevar esto a C++. Seguramente están muy confundidos, entonces por ahora no se preocupen si no entienden nada. Vamos a irlo mirando paso a paso, ¿sí? La idea no es confundirlos ni abrumarlos, sino ir mirando eso de a poquito. ¿Listo? Entonces, vale, no se afanen si no van entendiendo nada, no se estresen por eso. De esto no va a salir nada en el examen, entonces, si no lo entienden ahorita, ni lo miren, no lo piensen tampoco. Y lo vamos a ir revisando
en la medida en la que vayamos avanzando, lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Igual, la clase de hoy pudimos avanzar con los conceptos básicos, o sea que ya cuando yo empiece a hablar de una clase, de un objeto, de atributos, de métodos, de pronto vamos a tener un poquito más de noción. Si bien no los estamos entendiendo al 100%, vamos a tener una noción un poco más clara al respecto. Entonces, por ahora, creo que vamos a parar aquí. Y dejaríamos la clase, bueno, detener la grabación.